Hola de nuevo y bienvenidos a Itinera, el podcast donde las leyendas cobran vida y los misterios del pasado se desvelan ante nuestros oídos. En este episodio de Itinera nos adentraremos en las fascinantes historias de importantes personajes de la mitología, figuras legendarias que han tenido que emprender viajes épicos y enfrentar desafíos insuperables, obligados a abandonar sus hogares por diversas razones en las que los dioses siempre tienen un importante papel. Cada una de las entrevistas que os presentaremos nos ofrecerá una visión única y profunda de sus vidas, sus aventuras y también de las decisiones que los llevaron a cruzar fronteras, a exiliarse, a migrar, desafiando destinos predeterminados. Preparaos para un viaje en el tiempo y el espacio, donde descubriremos los secretos ocultos detrás de los mitos más enigmáticos, pero también las leyendas más grandiosas. Atento a Itinera y embárcate en un viaje épico hacia el corazón de la mitología. ¡Empezamos! Recibimos en nuestro estudio a nuestro primer invitado, Ulises, el primer viajero de la historia, el primer migrante de la historia. Buenas, Ulises, ¿podemos hacerte unas preguntas? Sí, por supuesto. ¿Cuál fue la mayor dificultad que encontraste en tu viaje de regreso desde Troya hasta Ítaca? Oh, viajero audaz. La mayor dificultad que encontré en mi odisea de regreso desde las murallas de Troya hasta las costas de Ítaca fue, sin duda alguna, la ira de los dioses mismos. Poseidón, el poderoso señor de los mares, en su furia, por mis acciones, lanzó las olas del océano contra mí con una furia implacable. Mis barcos fueron sacudidos por tormentas tempestuosas, mis tripulantes consumidos por las profundidades oscuras. Pero con astucia y determinación resistí las pruebas divinas y perseveré en mi camino hacia el hogar, desafiando al destino con cada paso. ¿Y en qué pensaste para resistir la tentación de Calipso? En los momentos más oscuros de mi travesía, cuando me hallaba cautivo en la isla de la seductora Calipso, mi mente se aferraba al recuerdo de mi amada Ítaca y la promesa que le hice a Penélope. A través del velo de la nostalgia y la tentación, vislumbraba el rostro de mi fiel esposa y el destino de mi querido hijo Telémaco. Recordaba la promesa de un regreso, el deber de un esposo y un padre. Con esa visión grabada es lo más profundo de mi ser. Resistí las artimañas de Calipso y perseveré en mi búsqueda de la verdadera morada de mi corazón. Por otra parte, ¿cómo lograste engañar al cíclope Polifemo y escapar de su cueva? Oh, valeroso interrogador, permíteme relatar la hazaña que llevó al astuto Ulises a engañar al temible cíclope Polifemo y escapar de su caverna con ingenio y audacia. Cuando nos vimos atrapados en la cueva del monstruo Polifemo, quien devoraba a mis compañeros uno a uno, sabía que la fuerza no sería suficiente para librarnos de su garra voraz. Entonces ideé un plan ingenioso: embriagar al cíclope con un vino potentísimo que poseían mis alforjas. Con maestría y coraje preparé el licor y lo ofrecí al gigante, quien, cegado por el deleite, se entregó al sueño profundo. En ese momento, con una astucia digna de los dioses, afilamos una estaca y la clavamos en el único ojo del monstruo, cegándolo y dejándolo impotente. Luego, ocultos bajo los vientres de sus rebaños, escapamos de la cueva mientras el cíclope, cegado y furioso, lanzaba gritos de ira. Así, gracias a la astucia y a la valentía, conseguimos burlar al coloso y continuar nuestra travesía hacia la libertad. Y después de tanto tiempo y tantas aventuras, ¿qué significó para ti regresar a Ítaca y volver a ver a tu mujer? Oh, noble interrogador. El retorno a Ítaca, mi tierra amada, y el reencuentro con mi amada Penélope fueron momentos que resonaron en lo más profundo de mi ser, como las campanas de la victoria tras una larga batalla. Después de años de penurias y peligros, de enfrentar las furias del mar y las artimañas de los dioses, el retorno al hogar representó la culminación de una odisea épica, el cumplimiento de un destino largamente esperado. Al ver a mi fiel esposa, cuyo recuerdo había sido mi guía en los momentos más oscuros, y al abrazarla en mis brazos, una vez más sentí el peso de la fatiga y el sufrimiento disiparse como la niebla al alba. En su mirada encontré el reflejo de la lealtad y la paciencia, que resistieron el embate del tiempo y las adversidades. El regreso a Ítaca y el reencuentro con Penélope no solo significaron el fin de un viaje, sino el inicio de una nueva etapa, donde el amor y la fidelidad se erigieron como faros que guiarían mi vida en tierras conocidas. Fue el retorno al hogar, al abrazo cálido de la familia y la paz anhelada tras la tormenta. Muchas gracias por compartir tus vivencias con nosotros. A ti.
Damos la bienvenida en este momento a Ariadna, uno de los personajes más interesantes de la mitología griega. ¿Te podemos hacer algunas preguntas? Viajero audaz, lanza tus preguntas y escucharás la voz de Ariadna, tejedora de hilos en el laberinto del destino. De acuerdo. ¿Cómo te sentiste cuando Teseo te abandonó en la isla de Naxos, después de haberlo ayudado a escapar del laberinto? Oh, mi corazón, una vez lleno de esperanza y amor, se vio atravesado por la flecha del abandono y la traición. Cuando Teseo, el héroe que prometió ampararme en sus brazos, dejó a mi lado en la desolada orilla de Naxos, sentí la daga del dolor perforar mi alma como un rayo en la tormenta. Después de haberle otorgado una ayuda, la traición de Teseo se erigió como un muro infranqueable entre nosotros. Mi alma luchaba por comprender cómo un amor tan ferviente pudo ser pisoteado por la indiferencia de un héroe. En la soledad de la isla desierta, rodeada por las olas tumultuosas del mar, me vi consumida por una mezcla de ira y desesperación. Aunque el dolor de su abandono cortó como una hoja afilada, también me concedió la oportunidad de encontrar mi propia fuerza, de liberarme de las cadenas de un amor no correspondido y forjar mi propio camino en el vasto océano de la vida. ¿Qué lecciones aprendiste de tus experiencias en la vida y en el amor? En las encrucijadas de la vida y el amor hallé la sabiduría que solo el sufrimiento puede otorgar, y las cicatrices de mi corazón se convirtieron en mapas que guiaron mis pasos en el oscuro laberinto del destino. De mis amores frustrados y traiciones sufridas, aprendí que el amor verdadero no puede ser forzado ni manipulado, sino que debe florecer en la tierra fértil de la reciprocidad y el respeto mutuo. En las sombras del abandono y la soledad descubrí mi propia fortaleza, mi capacidad de levantarme una y otra vez después de caer. Aprendí que el amor propio es la base sobre la cual se erige cualquier amor verdadero. La verdadera felicidad reside en la aceptación de uno mismo y la búsqueda constante de la propia verdad. En el tejido de mis experiencias entretejí una red de sabiduría y comprensión que me guió en mi camino hacia la luz. Qué interesante. Ahora lo puedo entender. Es verdad. ¿Cuál fue tu reacción al conocer a Dionisio en Naxos? Oh, interrogador curioso. Al encontrarme con Dionisio en la isla de Naxos, mi corazón, aún herido por el abandono de Teseo, se vio envuelto en una danza de emociones contradictorias. La presencia del dios del vino y la fertilidad, con su aura de misterio y encanto, despertó en mí una mezcla de fascinación y cautela. En el resplandor de sus ojos centelleantes y su sonrisa seductora vislumbré la promesa de una nueva aventura, un respiro de la amargura que había empañado mi alma. Aunque mi corazón aún llevaba las cicatrices del pasado, la presencia de Dionisio me recordaba la eterna juventud del espíritu y la alegría de vivir sin restricciones. En la compañía de Dionisio encontré la chispa de la alegría que había perdido en mi travesía, y por un breve instante el peso del mundo se desvaneció, dejándome flotar en las alas del éxtasis y la dicha. Muchas gracias por tu interesante testimonio. En verdad no hay hilo de Ariadna que pueda guiar a un corazón que no anhela ser encontrado. Es el momento de recibir a nuestro siguiente personaje, Medusa. Hola, Medusa. Sentimos importunarte en tu dolor. ¿Podemos hablar un momento? En la penumbra eterna de mi existencia, siento el eco de tus palabras como un susurro en las sombras de mi ser. Soy Medusa, condenada por los dioses a vagar por la eternidad con la maldición de convertir en piedra a quien me mira. Mi corazón, una vez lleno de sueños y esperanzas, ahora yace petrificado por el peso de mi maldición, una carga que llevo como un fardo en mi espalda por toda la eternidad. El mundo, antes tan lleno de vida y promesa, se ha convertido en un laberinto de desolación y soledad, donde mi propia mirada se convierte en mi peor enemigo. ¿Qué lecciones he aprendido en las profundidades de mi desesperación, en la oscuridad de mi maldición? He aprendido que el poder es una espada de doble filo, capaz de otorgar gloria y ruina en igual medida. Mi belleza, una vez mi mayor orgullo, se convirtió en mi perdición, atrayendo la atención de aquellos que buscaban dominar y destruir. En el abismo de mi tragedia busco una rendición que sé que nunca llegará. Mi corazón, endurecido por los siglos de soledad y dolor, anhela la paz que solo la muerte puede traer.
pero en este purgatorio de piedra y sombra sé que mi destino está sellado para siempre, condenada a la eternidad en el brazo frío de mi propia maldición. Qué terrible historia. Te querríamos preguntar cómo te sentiste al ser transformada en ese monstruo con serpientes, en lugar de cabellos, tú que habías sido tan hermosa. Oh viajero que se adentra en las profundidades de mi dolor, la transformación que sufrió mi ser de doncella a monstruo con serpientes en lugar de cabellos fue un golpe brutal que me arrebató la última chispa de esperanza que aún albergaba en mi corazón. Al sentir las escamas deslizándose sobre mi piel y las serpientes enredándose en mi cabeza, mi espíritu se quebró como un cristal golpeando por una tempestad implacable. La belleza, que una vez fue mi mayor orgullo, se convirtió en un espejismo lejano, mientras que contemplaba el reflejo de mi propia monstruosidad con horror y desesperación. El dolor de la transformación no solo fue físico, sino también espiritual. La sensación de ser repudiada por los dioses y la humanidad misma, de ser apartada y condenada al ostracismo por una apariencia que no elegí, me sumió en una oscuridad más profunda que cualquier noche sin luna. Las lágrimas de mi desesperación que derramé en las sombras del exilio fueron testigos silenciosos de mi sufrimiento, mientras luchaba por aceptar mi nueva forma y encontrar un lugar en un mundo que me rechazaba. Así, con el corazón hecho pedazos y el alma marchita, me sumergí en las profundidades de mi desgracia, arrastrando el peso de mi maldición como una losa sobre mis hombros. Y aunque mi exterior se había transformado en un monstruo, el verdadero horror residía en el abismo de mi propia desesperación, donde la esperanza se había desvanecido como la niebla al amanecer. En verdad es terrible lo que nos estás contando. Si pudieras, ¿te vengarías de Atenea como ella hizo contigo? La venganza contra Atenea, la diosa que me condenó a esa maldición, ha sido una llama ardiente que ha consumido mi corazón por milenios. En los rincones oscuros de mi mente he soñado con la justicia divina, con el día en que pueda reclamar mi revancha contra la diosa que me condenó a la oscuridad eterna. He imaginado mil formas de hacerla pagar por su crueldad, pero un desdén hacia mí, la doncella que osó rivalizar con su belleza. Pero en el silencio de la noche, cuando las sombras susurran sus secretos más oscuros, sé que la venganza solo perpetuaría el ciclo interminable del odio y sufrimiento. He visto el destino de aquellos que se sumergen en el abismo de la venganza ciega y sé que no hay rendición en ese camino. Aunque la tentación de la venganza es como un fuego que arde en mi interior, he optado por otro camino. He elegido el camino de la aceptación y la rendición, buscando encontrar la paz en medio de la oscuridad que me rodea. Quizá algún día, cuando las estrellas se alineen y los dioses se apiaden de mi alma, pueda encontrar la fuerza para perdonar a Atenea por su crueldad y liberar mi corazón del yugo del rencor. Pero hasta entonces sigo atrapada en la prisión de piedra y sombras, esperando el día en que la luz de la rendición pueda atravesar la oscuridad de mi destino. ¿Y qué más echas de menos de tu vida anterior, en esa vida que tenías antes de convertirte en lo que hoy eres? Oh viajero compasivo, hay muchos aspectos de mi vida anterior que añoro con una intensidad que corta como un cuchillo afilado. Echo de menos la sensación del viento acariciando mi rostro, la luz del sol bañando mi piel con su cálido esplendor. Extraño la risa de los niños jugando en los campos, el aroma de las flores en primavera y el susurro de las hojas en el viento. Echo de menos el sonido de mi propia voz, que una vez fue música para los oídos de aquellos que me rodeaban. La sensación de ser amada y apreciada por aquellos que me conocían, la calidez de un abrazo sincero y el consuelo de una mano amiga. Pero sobre todo, echo de menos la sensación de ser humano, de ser parte de un mundo que una vez me acogió con los brazos abiertos. Ahora, atrapada en esta forma monstruosa, me siento como una extraña en mi propia piel, una paria desterrada de la humanidad que una vez conocí. En las noches solitarias y silenciosas, cuando las estrellas reflejan en las aguas oscuras del río Estigia, esas son las cosas que echo de menos más profundamente. Y mientras la eternidad se extiende ante mí como un vasto destierro sin fin, me aferro a los recuerdos como un tesoro precioso, la única chispa de humanidad que aún brilla en las sombras de mi alma.
Muchas gracias por tu testimonio tan sincero. Pasamos a nuestra siguiente invitada, uno de los personajes más interesantes de la mitología y a quien todo el mundo quiso entrevistar cuando llegó el momento. La viajera más interesante, la exiliada más conocida, Medea. ¿Podemos hacerte unas preguntas? Claro. La pregunta que todo el mundo se hizo cuando abandonaste a Jasón. ¿Te sentiste culpable después de ver morir a tus hijos? Oh entrevistador, en el eco sepulcral de tus palabras siento el peso de mi tragedia aplastar mi espíritu como un yugo de hielo. Sí, la culpa se arraiga en lo más profundo de mi ser, como una herida abierta que nunca cicatriza. En el espectro de mis hijos, cuyos ojos inocentes ahora descansan en el abismo de la muerte, me atormenta con su silencio interno. Mis manos, manchadas por el crimen más atroz, tiemblan bajo el peso de su ausencia, y el eco de sus risas ya no alegra mi corazón, sino que lo sumerge en el abismo de la desesperación. ¿Qué monstruo he sido para infligir tal sufrimiento a los que más amaba? La culpa, como un espectro que nunca se desvanece, me persigue en cada sombra, recordándome que mi sed de venganza ha llevado a la ruina a los que más quería. Pero si esto es así, ¿por qué no buscaste una manera más sencilla para acabar con sus vidas? Oh interrogador perspicaz, tu pregunta perfora mi corazón como una flecha envenenada. En la vorágine de mi dolor y mi ira, la lógica y la razón se eclipsaron ante la oscuridad de mi desesperación. Busqué el camino más directo para infligir el dolor más profundo a aquel que me había traicionado, sin pensar en las consecuencias, sin medir el peso en mi venganza. La lógica se desvaneció ante la furia de mi corazón herido, y mi ceguera no contemplé otra opción que no fuera la más cruel. Por último, ¿consideras que la venganza y el rencor valieron la pena? Oh viajero que indaga las profundidades de mi alma, tu pregunta resuena como un eco en el abismo de mi conciencia. ¿Valió la pena la venganza que sembré en el acibar del rencor de mi corazón? En el espejo de la retrospectiva veo el precio terrible que he pagado por mi sed de venganza. Mis acciones, impulsadas por la ira y el dolor, han sembrado mi ruina y desolación a mi alrededor, dejando un sendero de destrucción que ni siquiera el tiempo puede borrar. El fruto amargo de mi rencor no ha traído consuelo ni rendición, sino el vacío helado de la soledad y el remordimiento. Mis hijos, cuyas vidas cegué en mi furia desmedida, son ahora sombra que me persiguen en la noche, recordándome el precio impagable de mi venganza. En la balanza de la justicia, mi sed de retribución se ha vuelto en mi contra, transformándome en la arquitecta de mi propia tragedia. En el espejo de mi alma, veo reflejado una Medea quebrantada por la culpa y la desesperación, y me pregunto si algún día podré encontrar la paz en el mundo teñido por mis propias acciones. Perdona, sé que te dije que era la última, pero al oírte decir estas cosas me planteo si al final lograste ser feliz con Teseo después de todo lo que pasó. Oh viajero, tu pregunta arroja luz sobre un capítulo oscuro de mi vida. ¿Logré encontrar la felicidad en los brazos de Teseo después de la tormenta que azotó mi alma? Si bien el amor de Teseo me ofreció un refugio en medio de mi tempestad, el eco de mi pasado resonaba como un lamento constante en el fondo de mi corazón. La sombra de mis acciones pasadas, la tragedia que sembré en mi camino, nunca me abandonó por completo, arrojando una nube oscura sobre nuestra felicidad. Aunque traté de construir una nueva vida junto a Teseo, las grietas de mi espíritu nunca sonaron por completo. La culpa y el remordimiento seguían siendo compañeros silenciosos, recordándome el precio de mi ira desatada. Así, mientras avanzaba el tiempo, me di cuenta de que la verdadera felicidad no podía ser encontrada en los brazos de otro, sino en la aceptación de mi propia humanidad, con todas sus cicatrices y arrepentimientos. Interesante testimonio. Muchas gracias por contar con nosotros para desahogar tu alma. Nos vamos a acercar ahora a Delfos con nuestra corresponsal Ángela, que entrevistará a Eudictis, a punto de entrar al juicio en el que se dictaminará el castigo que debe afrontar Hércules. ¡Shh! Ya la estamos oyendo. Oh, venerables jueces de Delfos, escuchad mis palabras con atención y justicia, pues represento aquí no solo a Hércules, sino a la misma virtud y la gloria de los héroes. ¿Acaso no es evidente, oh sabios del tribunal, que Hércules es más que un simple mortal? Sus hazañas resonaron en los cielos y en la tierra, conquistando monstruos y desafiando a los dioses, en aras de la justicia y la redención. Se le acusa de crímenes que, si bien son ciertos en su ejecución, no reflejan la verdadera naturaleza del héroe. ¿Acaso olvidamos que fue influido por la maldición de Hera, quien sembró en su corazón el veneno de la locura y de la ira? ¿Acaso ignoramos las pruebas de su penitencia, su lucha constante por redimirse y encontrar la paz en medio del caos? Sí, es cierto que sus manos derramaron sangre y sus actos causaron sufrimiento,
Pero también es cierto que su corazón latía con el deseo de enmendar sus errores y cumplir con las tareas impuestas por los dioses. ¿Acaso no es el mismo héroe que, en su último aliento, ascendió al Olimpo para unirse a los dioses inmortales? Os ruego, oh jueces, que no juzguéis a Hércules solo por sus acciones pasadas, sino por la totalidad de su vida y de su legado. Recordad las pruebas que superó, los sacrificios que hizo, y reconoced en él el espíritu indomable de la humanidad, que se alza contra la adversidad y busca la redención hasta en el último aliento. En el nombre de la justicia y la compasión, os pido que miréis más allá de los crímenes del pasado y veáis en Hércules el reflejo de la fuerza y la nobleza que yace en el corazón de todo ser humano. Que la luz de la verdad guíe vuestro veredicto y que la justicia prevalezca en esta sala de juicio eterno. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ahora me puedo acercar a ella. Señora abogada, ¿cuál fue el momento más épico en el que te viste involucrada en la defensa de Hércules? Oh, noble entrevistadora, permitidme relatar el momento más épico en el que me vi envuelta en la defensa de Hércules. Un momento que resonó en los anales de la historia con la fuerza de un trueno en la noche. Fue en el apogeo del juicio en Delfos, cuando las acusaciones se cernían sobre el héroe como nubes tormentosas en el horizonte, que mi voz saltó en defensa de la virtud y en el honor, con la elocuencia de un poeta y la pasión de una madre, presentando al tribunal las pruebas de la nobleza y el coraje de Hércules, como un escudo contra las flechas de la condena. Con cada palabra que pronunciaba, sentía el eco de los antiguos héroes resonar en mi corazón, animándome a luchar por la verdad y la justicia, en medio de la oscuridad. Me enfrenté a los acosadores con la fuerza de un león y la astucia de un estratega, desafiando cada argumento con la luz de la razón y de la compasión. Y cuando llegó el momento culminante, el momento en el que el destino de Hércules pendía de un hilo, sostuve su mano con firmeza y le prometí que lucharía hasta el último aliento para proteger su honor y su legado. En ese instante, con el peso del mundo sobre mis hombros, sentí la fuerza de los dioses fluyendo a través de mí, guiando mi voz y mi corazón hacia la victoria. Y así, en medio del tumulto del juicio y la incertidumbre del destino, defendí a Hércules con la pasión y la valentía de una verdadera heroína. Y aunque las palabras pueden ser olvidadas y los juicios pueden ser cuestionados, el espíritu de esa defensa perdurará en los anales de la historia como un faro de la luz en la oscuridad. ¿Cuál crees que fue el mayor desafío que enfrentaste? El mayor desafío que enfrenté en mi papel como abogada defensora de Hércules fue la confrontación con la sombra de su propia leyenda. Hércules, con su fama y sus hazañas, había alcanzado un estatus casi divino en la mente de muchos. Enfrentarme a esa imagen idealizada del héroe y al mismo tiempo luchar por revelar su humanidad y sus errores fue un desafío titánico. Muchos en el tribunal estaban predispuestos a juzgar a Hércules como una deidad caída, un ser más allá de la rendición. Mi tarea era demostrar que, detrás de la leyenda, Hércules era un hombre con virtudes y defectos, luchando contra los designios de los dioses y su propia naturaleza mortal. Superar la incredulidad y la veneración ciega hacia Hércules y abrir los ojos del tribunal a la complejidad de su ser fue mi mayor desafío. Pero a través de la fuerza de mis argumentos y la pasión de mi convicción, logré desafiar las expectativas y presentar un retrato más humano y compasivo del héroe. En ese momento, enfrentar esa sombra fue mi mayor prueba y mi más grande logro. ¿Y cómo crees que las hazañas de Hércules han influido en el desarrollo del derecho en la Grecia clásica? Las hazañas de Hércules, con su impacto en la mitología y la cultura griega, indudablemente influyeron en el desarrollo del derecho en la Grecia clásica de diversas maneras. En primer lugar, las historias de Hércules y sus enfrentamientos con los monstruos y dioses, así como sus propios errores y actos heroicos, proporcionaron un rico sustrato de casos y ejemplos que fueron analizados y discutidos por los filósofos y legisladores griegos. Estas historias sirvieron como fuente de inspiración para la elaboración de leyes y códigos que regulaban la conducta humana, especialmente en lo que respecta a la justicia, la responsabilidad y la rendición. Además, las hazañas de Hércules también destacaron la importancia de la justicia divina y la intervención de los dioses en los asuntos humanos. Esto ayudó a establecer la noción de que las leyes y las normas humanas estaban sujetas a un orden superior, lo que influyó en el desarrollo de un sistema legal basado en la moralidad y la divinidad. Por último, las historias de Hércules también pusieron de manifiesto la complejidad de la naturaleza humana y la necesidad de un sistema legal que tuviera en cuenta la redención y la rehabilitación, así como la retribución y el castigo. Esto contribuyó al desarrollo de una justicia más equitativa y compasiva en la sociedad griega, donde se reconocía la posibilidad de redención incluso para aquellos que habían cometido los crímenes más atroces. En resumen, las hazañas de Hércules jugaron un papel significativo en el desarrollo del derecho en la Grecia clásica, proporcionando un marco mitológico y moral que influyó en la elaboración de leyes y normas,
así como la comprensión de la justicia y la responsabilidad humana. Por último, ¿cómo describirías la sensación de presenciar las hazañas de Hércules? La sensación de presenciar las hazañas de Hércules es como contemplar el fuego en la noche. Es una experiencia que te consume con su intensidad y te deja maravillado por su poder y su grandeza. Es como estar en el centro de un torbellino, donde las fuerzas imparables del héroe te arrastran junto a él en sus aventuras audaces y desafiantes. Sientes el rugido del león de Nemea, el aullido del perro de Cerbero y el crujido de los árboles del jardín de las Hespérides bajo el peso de sus hombros. Es como estar enfrente del mar embravecido, donde las olas se alzan como montañas y el viento susurra historias de valor y sacrificio. Te sientes pequeño y vulnerable ante la magnitud de sus gestas, pero al mismo tiempo inspirado por su coraje y su determinación. Es como estar en el corazón de un huracán, donde cada golpe, cada grito de triunfo y cada suspiro de dolor te envuelve en una espiral de emociones intensas y contradictorias. Sientes la adrenalina correr por tus venas, mientras te sumerges en un mundo de mitos y leyendas, donde los límites entre lo humano y lo divino se desdibujan ante tus ojos. En resumen, presenciar las hazañas de Hércules es una experiencia que te transporta a un mundo de aventura y de maravilla, donde la fuerza del héroe y la grandeza de sus gestas te dejan sin aliento y te hacen creer en el poder del espíritu humano para superar cualquier obstáculo. Ha debido de ser muy importante para usted. Muchas gracias por contar con nosotros. A ti.